En primer lugar, bueno, presentarme un poco. Ya me han presentado a mí como representante de AENOR. Yo les presento un poquito más qué es AENOR. AENOR, como decían, es la entidad líder de certificación en España, una de las 10 certificadoras más importantes del mundo. Esto que es importante, es miembro, AENOR, aparte de certificadora, es el organismo designado por el Estado español para emitir y publicar las normas técnicas y como tal, como entidad de normalización, es miembro de ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, que agrupa a todos los normalizadores de cada uno de los países, y como miembro de ISO que somos, pues hemos aportado nuestro granito de arena en la elaboración y publicación de esta norma internacional ISO 45001. Y luego, bueno, esto es importante, lo que ayudamos es a generar en las organizaciones algo súper importante como es la confianza en que la organización, como decía Javier, se preocupa por la seguridad de sus trabajadores, porque estén motivados, porque las organizaciones gestionen sus productos y servicios a satisfacción de sus clientes, que sean respetuosas con el medio ambiente. Esa es una de las misiones de AENOR y procuramos cumplir con lo que se nos encarga. Bueno, pasamos a comenzar a presentarles este documento. Hasta ahora había varios documentos normativos, varios estándares para gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Documentos pues, de ANSI, documentos de BSI, que es el normalizador británico. El documento más conocido, el estándar más conocido era el estándar OSAS, en su versión de 2007, que es la versión vigente, y a partir del 12 de marzo del presente año es que se publica esta norma ISO 45001, una norma que ha conseguido, y no ha sido fácil, por eso han empleado los expertos de ISO 4 años, pues poner de acuerdo a trabajadores, a empresarios, a la administración, a organismos y a distintas instituciones, cada una con sus propios intereses, con lo cual ha sido un trabajo muy complicado, pero al final estas 60 páginas que tiene esta norma recogen un acuerdo común de todas estas partes interesadas para tomarlo como un manual de buenas prácticas de cómo gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Una pregunta, lo primero, ¿cuántos de ustedes trabajan en organizaciones que cuentan con alguna certificación tipo ISO 9000, ISO 14, OSAS? Varios, wow, bastantes, bueno, perfecto. Entonces todo lo que les voy a mencionar no les va a ser desconocido, y para los que no, pues tampoco les va a resultar muy extraño y bueno, van a ver un poco de qué se trata. Como les comentaba, han sido 4 años de trabajo, 4 años en los que esos señores de la foto, 160 miembros de 80 y tantos países del mundo, representantes de 80 y tantos países del mundo, pues se han ido reuniendo en Inglaterra, en Marruecos, en Trinidad, en Irlanda, Suiza, Canadá, Lituania, Austria, hasta que en Malasia, el septiembre de 2017, pues bueno, ya llegaron a un final DIS, a un documento prácticamente, ya por matizar algunas pequeñas cositas, que sería el documento final de la norma ISO 45001, que se publicó, como decíamos antes, el 12 de marzo del 2018. Esta norma se elabora en el comité de ISO PC 283. ¿Conocen cómo es el tema de normalización? ¿Quieren que les explique un poco cómo ISO, cómo los normalizadores llegamos a elaborar una norma? Bueno, ISO, que es el normalizador internacional, o AENOR, que es el normalizador español, o el INACAL, que es el normalizador peruano, realmente cuando publica una norma no tiene expertos que están ahí tipeando o redactando como si fuera una novela o como si fuera un libro. Eso no consiste en eso la misión de los normalizadores. Los normalizadores lo que hacemos, somos articuladores de comités de normalización. Lo que hacemos es invitamos a expertos en la materia, pues en este caso, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, ISO lo que hizo pues fue invitar pues, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización de Seguridad, a los diversos actores en el mundo que más conocen de un tema, en este caso, seguridad y salud en el trabajo, los
invita a participar en un comité, o sea, forma un comité, el 283 en este caso, que se reúne periódicamente. Se reúnen, discuten, a veces discuten acaloradamente, por lo que me han comentado mis compañeros que van a los comités. Hay veces pues que un país quiere defender una posición, pues porque oye, en su país un término, a veces por una palabra, simplemente por una palabra, en un país, en una lengua significa una cosa, en otra significa otra, tienen que estar ahí discutiendo o deliberando para llegar a una palabra en común que plasmar en este documento. Entonces lo que hacemos los normalizadores es eso, es agrupar a todos esos actores que entre ellos discuten y llegan a un documento en común, y lo que hace ISO en este caso es pues bueno, darle forma de norma, darle la estructura de alto nivel que más adelante pasaré a detallar, y darle un cuerpo de una norma, un estándar, un manual de buenas prácticas para que las organizaciones en todo el mundo podamos acogernos o podamos seguir este estándar para gestionar, en este caso, la seguridad y salud en el trabajo. Las normas, Javier ha estado comentando los requisitos legales, los distintos reglamentos y requisitos legales que aplican en la legislación peruana. Esos requisitos son obligatorios, eso hay que cumplirlos sí o sí. Él no daba ninguna opción, o sea, siempre decía esto hay que hacer, tenemos que tener. Las normas, lo contrario, las normas son voluntarias. El adoptar, el seguir una norma ISO 45001 y su posterior certificación es algo que una empresa elige pues porque quiere alinearse a cómo se están alineando las organizaciones en todos los países del mundo, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Bueno, el comité, como comentaba, participaron 71 países y 17 organizaciones, 40 delegaciones y 109 expertos, que eran los que salían en la fotito esa de la lámina anterior, que la verdad es que no es un mal trabajo porque viajan y conocen el mundo, y yo quisiera también participar en algún comité para ir a Malasia y a sitios así tan bonitos, pero bueno, tiempo al tiempo. En cuanto a conceptos nuevos o reforzados de esta norma ISO 45001 versus, voy a comparar esta presentación con el referencial al que va a sustituir ISO 45001. A ver, ISO 45001 nace como una iniciativa de ISO para tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que no tenía, porque el referencial, el estándar que se estaba utilizando en todo el mundo desde hace años era el estándar británico, el estándar del normalizador del Reino Unido, que era el estándar OSAS 18001, y ISO, pues bueno, ISO al final es el ente superior a OSAS, dijo, oye, ¿por qué tiene que regir en el mundo un estándar que no es de categoría superior? Y por eso planteó el adoptar como base el estándar OSAS 18001 y, bueno, con unos pequeños cambios, darle forma de norma internacional. Uno de los cambios de ISO 45001 respecto a OSAS 18001 es esto, se define claramente lo que es el riesgo. Se define el riesgo y se hace que se gestione el riesgo. En las versiones nuevas de ISO 9000 y ISO 14000 se aplica ya la gestión de riesgos. Lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son los riesgos de mi organización para poder aplicar unos criterios, unos controles y unos indicadores, ¿no? En este caso, lo que hizo ISO en esta norma es, lo primero, pues definir qué es riesgo. Lo define bien sencillo en su capítulo de definiciones. Riesgo es efecto de la incertidumbre. Eso es un riesgo para ISO en general. De hecho, hay una norma ISO que es la ISO 31000, que es de cómo gestionar los riesgos. Otra cosa que define la norma, cuando podáis tener la oportunidad de leerla, tiene unas cuantas paginitas de definiciones. No es algo que sea superficial. En seguridad y salud del trabajo hay que acotar muy bien las definiciones. O sea, qué es trabajador, qué es centro de trabajo, porque al final estamos hablando de temas muy sensibles, o sea, de temas
Al final son temas de vidas humanas, accidentes, entonces todo tiene que estar muy bien acotado y parte de que se alargara la publicación de esta norma fue eso, fue discutir por parte de miembros de distintos normalizadores, discutir qué era un centro de trabajo, pues en Inglaterra era una cosa, en Alemania era otra o en Brasil era otra, entonces había que ponerse de acuerdo. En concreto, trabajador para ISO en esta norma, lo leo literal, es la persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Ahí lo deja bien claro, o sea, ya no es solo el trabajador que está dentro de la factoría o está realizando las actividades, sino el resto de trabajadores que están bajo el control y supervisión de la organización. Centro de trabajo, lo mismo, lo define como lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Es decir, puede ser un centro de trabajo fijo, un centro de trabajo temporal, un comercial, por ejemplo, que hace visitas, pues oye, su centro de trabajo será el centro de su oficina, pero también los sitios a donde va a hacer las visitas, ¿no? Ahí lo deja todo bien claro ISO en cuanto a las definiciones. Hay muchísimas más, ¿eh? Otra gran novedad es la estructura de la norma. La estructura de la norma, cuando hablo de estructura de la norma, hablo del índice, o sea, de la capitulación del documento, ¿no? Las normas ISO, en sus nuevas versiones, pues tienen 10 puntos, 10 categorías: introducción, definiciones, organización, contexto. Luego, más adelante lo vamos a ver. La OSAS, la norma OSAS 18001, no tenía esta estructura, común con ISO 9000 e ISO 14000, y eso hacía a veces complicado la integración de las tres normas, ¿no? Porque no había correspondencias entre diferentes capítulos. Otro punto nuevo es que la norma está orientada, aquí se mete más en ISO 45001 la estrategia empresarial, el conocer el negocio, no simplemente cumplir con los requisitos en cuanto a seguridad y salud del trabajo, sino también comprender el contexto de cada organización. No todas las organizaciones son iguales, no todas tienen el mismo rol, entonces y se enfoca bastante en eso también, en comprender un poco el rol de cada organización. Y luego, bueno, también algo como novedad es que hay que identificar todos los peligros, controles y riesgos, siempre y cuando se aprovechen las oportunidades de cada uno de ellos. Algo novedoso también que no salía en la lámina anterior: indicadores. La norma te pide que tengas que tener una serie de indicadores y se incorpora el concepto de mejora continua, que no estaba incorporado en la norma anterior, y tema de participación de trabajadores, y algo muy importante, la segunda, compromiso de la alta dirección. Esto es una novedad. En todos los sistemas de gestión todos tienen que venir liderados desde la cabeza, desde la alta dirección, si no funcionan. O sea, si al final en cualquier organización, si no viene motivado desde la cabeza, lamentablemente las cosas no suelen funcionar. Aquí ya es un requisito, el requisito es que la alta dirección esté completamente implicada en el sistema de gestión. Aspectos controvertidos, como les comentaba, elaborar este documento no ha sido fácil. Ha habido muchas controversias, ha habido muchas discusiones, entre ellas, pues, lo que les comentaba, temas de terminología. Aquí pues había partes interesadas, los sindicatos europeos, la verdad es que tienen mucha fuerza. Estaban también aquí metidos y hacían bastante presión sobre lo que era un trabajador, sobre a qué se denomina lesión. En fin, había ahí una cierta presión por parte de algunos grupos de interés para que se recogieran ciertos aspectos dentro de la norma y otros que no se recogieran porque, por lo que sea, no les convenía. El tema de representantes de los trabajadores, participación y consulta también fue bastante controvertido, y aquí llamamos cultura preventiva de la prevención, ¿no?, de la organización. Pues bueno, en algunos países
no hay cultura de la prevención. Simplemente, pues bueno, en Perú realmente con la entrada de la norma 29783 pues fue un punto de inflexión. Ha sido un avance, fue en el año 2012, pero en los 170 países que tiene el mundo hay países donde no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de ley, ningún tipo de normativa y bueno, querer que se adapten a una norma internacional representantes de países donde ni siquiera tienen una ley o un reglamento, pues fue bastante complicado. En cuanto a la estructura de alto nivel, lo que les comentaba, lo que sirve es para alinearse y para compatibilizarse e integrarse con otros sistemas de gestión. La tendencia actual es el tener las tres normas, las tres certificaciones integradas, la gestión de la calidad que asegura que tu producto o servicio cumple con las necesidades de tus clientes, la gestión ambiental, de que tu organización cuida y es respetuosa con el medio ambiente, y la seguridad y salud en el trabajo, de que la organización se preocupa por la vida y la salud de los trabajadores. Como comento, mejora el alineamiento, facilita la implementación y la certificación. Para las certificadoras también es mucho más fácil que las organizaciones tengan sus sistemas integrados, porque bueno, al final se optimizan más tiempos de auditoría. Hoy puede ir un único auditor a auditar las tres normas en una organización. Es mejor para nosotros, es mejor para las empresas, porque al final se reducen tiempos, se reducen costos y es mejor para todos. Y aumenta el valor añadido eliminando costes. Esta es la estructura de alto nivel, esto es lo que les comentaba. Todas las normas ISO, desde que salieron las nuevas versiones de la 9000 y la 14000 en 2015, tienen esta estructura, tienen 10 puntos. El punto 1.0 de introducción, el punto 1 de objetivo y campo de aplicación, referencias normativas, a qué otras normas se pueden referir, cómo las podemos enlazar con otras normas. Ojo que hablamos de normas, no de leyes. Las normas son internacionales, no pueden recoger leyes porque si no el documento sería infinito. Si tienes que hacer referencia a todas las leyes de todos los países, sería un documento extensísimo, ¿no? Pero sí que hace referencia a otras normas, términos y definiciones. Todas las normas de estructura de alto nivel tienen un capítulo, uno es más extenso, otro menos extenso. En concreto este es bastante extenso, de definiciones tiene como 6 o 7 páginas de las 60, con lo cual es bastante. El punto 4 es importantísimo, lo que les comentaba, contexto de la organización. Que lo primero que hay que hacer al implementar un sistema de este tipo es hacer un análisis introspectivo, es analizar, es conocerme, oye, mi organización, ¿qué contexto tiene? ¿Qué rol juega? La seguridad de los trabajadores, ¿cómo es? ¿Cómo les afecta? No es lo mismo una empresa de infraestructuras que una empresa de servicios bancarios, no, es completamente diferente. Lo primero que hay que hacer es eso, es analizar cuál es el contexto. Punto 5, liderazgo, planificación, eso es uno de los más importantes. Apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua a través de auditorías internas, revisión por la dirección, en fin, herramientas que te ayudan a mejorar continuamente en tus actividades de gestión. Una breve comparación entre una norma y otra. Bueno, bien en la fila, en el lado de la izquierda tienen la ISO 45000, la OSA la tienen en la derecha. Ven que hay algunos nuevos requisitos, lo comentaba, el punto 4 de contexto de la organización, antes no se hacía ese análisis, en OSAS no se hacía ese análisis de cómo es mi organización, qué riesgos tiene, qué rol juega. Ahora, pues sí, hay que comprender a la organización, comprender su contexto, comprender sus partes interesadas, sus necesidades, sus expectativas. El tema del liderazgo tampoco había antes, es un nuevo requisito, ¿de acuerdo? Y el tema de riesgos y oportunidades, como les comentaba, no solo hay que analizar los riesgos, los peligros, los controles, sino también las oportunidades que ello nos conlleva. El tema de comunicación, hay un pequeño cambio, sí que contemplaba una comunicación, pero ahora sí que ya es una comunicación a todo nivel. Este cambio, el 7.5, es uno de los más importantes. Ese ya es un cambio común en todas las normas ISO. Las normas ISO
entiendo que ustedes las tienen, yo siempre las he tenido así, como muy burocráticas, mucho papeleo. Bueno, yo cuando voy a hacer una visita y dice, no, viene a Enor, el de la ISO, pues ya pues me tienen como el que vengo a venderles papeles, ¿no? ISO lo que trata es de evitar eso, y ya pues en calidad, en medio ambiente y en la propia seguridad ya no se exige ni siquiera tener manual ni tener procedimientos. Lo que te exige es tener información documentada. No te exige tener documentos de esto o de lo otro, no. Tienes que tener la información documentada como tú quieras, ¿vale? Pero que todo esté documentado y con evidencias. Un punto nuevo, bueno, no es nuevo, realmente cambia un poquito el tema de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Antes se centraba más en cómo estamos cumpliendo con los requisitos legales, ahora te tienes que enfocar más en cómo evalúas el desempeño de tu organización en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Y sobre todo el punto 10.3, que antes no había y ahora sí que la hay, el de la mejora continua. En sistemas de gestión no sirve el cumplir un año y ya está, tienes que tener herramientas de mejora continua para ir mejorando tus indicadores y ir mejorando año a año para tener una organización más excelente. Sinergias con otros sistemas de gestión, pues como les comentaba, al tener la estructura de alto nivel, como tienen el resto de normas de sistemas de gestión, la ISO 45001 se integra normalmente, como les comentaba, con ISO 9000 y con ISO 14000 o solo con ISO 14000, como también está sucediendo aquí en el Perú por requerimientos de licitaciones, sobre todo en proyectos de infraestructura, ¿no? Bueno, como los puntos son muy similares, bueno, muy similares no, los puntos son exactamente iguales, por lo menos los capítulos del 0 al 10 son exactamente iguales, los puntos subsiguientes pues son muy parecidos o prácticamente iguales, pues la sinergia es absoluta, ¿no? Bueno, proceso de migración. ISO 45001 es una norma nueva que todavía no se está certificando. No se está certificando pues porque no ha dado tiempo a que ninguna organización implemente o ni siquiera migre a esta nueva norma. Si se publicó el 12 de marzo, estamos a 25 de abril, pues en 40 días no ha dado tiempo a que ninguna organización implemente o realice su migración, ¿no? Entonces voy a detallar cuál va a ser el proyecto para poder migrar y los plazos para poder migrar a esta nueva norma. ISO ha dado un plazo a las organizaciones para que adapten sus sistemas de gestión según OSAS 18001 a ISO 45001 de 3 años. De 3 años a contar, obviamente, desde la fecha de publicación, que fue el 12 de marzo. O sea, tendríamos hasta el 12 de marzo de 2021 para poder migrar, para poder adaptar tu sistema de gestión a ISO 45001. ¿A partir de cuándo podrán las organizaciones certificarse inicialmente en ISO 45000? Pues yo entiendo que hasta después de septiembre no se va a poder, precisamente porque no hay capacidad por parte de las empresas de hacer la migración o de hacer la implementación. Una implementación muy rápida o una migración muy rápida no dura menos de 6 meses, con lo cual hasta septiembre de este año entendemos que no se van a hacer auditorías bajo ISO 45001. ¿Cómo va a ser la absorción de una norma con la otra? A ver, lo que se ha comprometido OSAS, o sea, lo que se ha comprometido BSI, que es el normalizador británico, es a dejar morir el estándar OSAS, o sea, no actualizarlo, no sacar nuevas versiones, con lo cual entendemos que la migración va a ser natural. Las organizaciones, pues bueno, tendrán que, si quieren tener certificado bajo un referencial internacional en seguridad y salud en el trabajo, tendrán que migrar sí o sí o adaptarse a ISO 45001, más que nada porque OSAS va a dejar de tener actualidad. ¿De acuerdo? Recomendaciones para el cambio. A ver,
lo primero que hay que hacer cuando se quiere implementar una norma o implementar un requisito legal o implementar cualquier cosa es conocerlo, conocer qué me está pidiendo. Al final son 60 páginas bastante densas, con bastantes requisitos. Lo primero que tienen que hacer, si están interesados en esta norma, es adquirirla, leerla, comprenderla y bueno, y tratar de sacar un autodiagnóstico para su organización. ¿Dónde pueden adquirir la norma? Pues en los normalizadores. AENOR es un normalizador que está aquí en Perú, pero también tienen al INACAL, que es el normalizador peruano, que también les puede vender, les puede facilitar la norma como se la podemos facilitar nosotros. Eso es lo más importante. Como les decía, hacer primero un autodiagnóstico. Oye, voy a hacerme una auditoría internamente, a ver qué brechas tengo respecto al estándar anterior, si ya estaba certificado, o respecto al sistema de gestión que ya tengo por el cumplimiento legal. Las empresas que están cumpliendo a cabalidad el decreto, la ley 29783, tienen muchísimo avanzado con el cumplimiento de la ISO 45001, o sea, no comienzan de cero. Háganse ese autodiagnóstico. Desarrollen un plan para implementar las brechas que han detectado en ese autodiagnóstico. Habrá cosas que no tendrán cosas, pero habrá cosas que no tengan. Hagan un plan por ustedes mismos, acompáñense de consultores especialistas en esta materia para el acometer estas medidas que les faltan para cumplir. Capacítense, es muy importante la capacitación. Hay cursos en numerosas entidades, cursos de interpretación de la norma. A veces leerse la norma, oye, las normas no es el documento más divertido del mundo, eso se lo aseguro, pero a lo mejor asistir a un cursito de 8 horas, de 12 horas, donde un expositor te pone casos prácticos, te pone un poco, te aterriza los requisitos a la realidad, pues es mucho más ameno y mucho más práctico que leerte la norma, que también, bueno, habrá que asignar nuevas competencias a responsables de la empresa que no se tenían contempladas. Habrá que actualizar el sistema de gestión existente para cumplir con los nuevos requisitos y eso ya, como les digo, es completamente voluntario, pero si quieren obtener una certificación bajo ISO 45001, cuando consideren que estén listos, nos llaman y le hacemos la auditoría y emitimos el certificado. Yo comparo a mi trabajo, al trabajo de la certificadora, como el examinador de una universidad, ¿no? Uno tiene que estudiar durante unos meses, preparar el trabajo, o al hacer una tesis, uno está durante unos meses elaborando un trabajo, haciendo una tesis, pero tiene que pasar por un tribunal, por un examen. En ese caso es el trabajo que hacemos las auditoras, las certificadoras, y si la empresa cumple con lo que dice la norma, emitimos un certificado. Preguntas frecuentes. Yo también voy a empezar como Javier, pero solo tengo 3 preguntas, y aparte creo que no tienen las respuestas, creo. A ver, actualmente estoy certificado con OSAS 18001. ¿Cuánto tiempo me sirve la OSAS 18001? Muy bien. 3 años desde la aplicación, desde la publicación de la norma, que fue el 12 de marzo, o sea, hasta el 12 de marzo de 2021. ¿Qué pasos debo dar para migrar mi certificación conforme a OSAS a la certificación conforme a ISO 45000? Pues bueno, los que le acabo de detallar. Primero norma, asistir a algún curso de interpretación de la norma, hacer un autodiagnóstico, implementar las brechas que hemos detectado, asignar nuevas responsabilidades, realizar los cambios necesarios en el sistema de gestión, hacer primero una auditoría interna y solicitar la auditoría de migración. Y por último, esta es un poquito más complicada, ¿puedo realizar la migración en cualquier auditoría? Hablo de una empresa que ya esté certificada. ¿Sí? Bueno, la migración puede hacerse o bien en un seguimiento. Saben que las auditorías de certificación son auditoría de certificación, primer seguimiento, segundo seguimiento, renovación, primer seguimiento, o sea, la pueden hacer en cualquiera de las auditorías que le toque pasar en el momento en el que ustedes quieran hacer la migración. En ese aspecto no hay ningún problema. Y nada más, espero no haberle aburrido demasiado y yo creo que me he ajustado a estos 30 minutos. Muchas gracias.